A finales del mes de julio, un buque encalló en un arrecife de Isla Mauricio en el Océano Índico y la imagen de la inmensa marea negra sobre las aguas cristalinas le dio la vuelta al mundo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué los habitantes de la isla utilizaron pelo para atender la emergencia? Se los explico en 3 datos. Primero, 4.000 toneladas de hidrocarburos. De acuerdo con los reportes de prensa, la embarcación de propiedad de una empresa japonesa encalló el 25 de julio en un arrecife de la isla con 4.000 toneladas de combustible a bordo. Pero varios días después se registró que empezó a salir por las fisuras de los flancos dañados. Entre 800 y 1.000 toneladas se dispersaron en el océano, en una zona considerada una joya ecológica por sus aguas turquesas y humedales protegidos. Los equipos de intervención extrajeron en una carrera contrarreloj el carburante que aún contenía el buque. Y el miércoles por la noche, las autoridades de la isla anunciaron que habían logrado extraer todo el combustible de los tanques. Desafortunadamente, estos accidentes ocurren mucho en zonas coralinas, ¿cierto? Por lo que pasó allí con ese barco japonés fue que encalló en un arrecife coralino, el barco empezó a romperse, pero entonces es un ambiente con alto nivel de carbonato de calcio y las arenas allá son supremamente finas. Entonces, eso empieza a penetrar y sacarlo de allá es realmente muy difícil. Incluso el primer ministro de la isla, Mauricio, anunció que habían terminado las labores de extracción del combustible y esto había despejado el temor a una segunda marea negra. Las condiciones meteorológicas, el estado del mar y el riesgo de que el navío se partiera en dos dificultaron las labores de bombeo del barco que transportaba el combustible. Sin embargo, el panorama actualizado este domingo es muy diferente, pero de esto hablaremos más adelante. Las 4.000 toneladas, eso equivale en barriles más o menos a 24.000 barriles, pongámosle 30.000 barriles. ¿Usted sabe cuántos volúmenes se negocian diario en el mundo de petróleo? Se negocian 105 millones de barriles. 105 millones. Entonces, realmente la industria tiene protocolos supremamente estrictos porque es que eso no puede pasar, o sea, eso por definición no puede pasar. Si eso pasa, hay que ir con todo a los responsables. Segundo, el pelo de la gente. La emergencia provocó una ola de solidaridad entre los habitantes de este archipiélago del Océano Índico. Miles de personas trabajaron durante varios días para retirar el combustible y tratar de contener su propagación con materiales como el cáñamo o incluso pelo humano para formar redes absorbentes y preservar esta costa. De esto es lo que se trata, la necesidad de ofrecer su cabello para ayudar a la gente de Mauricio a salvar su costa. Y a todas esas personas, todas las que se sienten comprometidas, vienen a nuestros salones y nuestros estudiantes cortan gratis su cabello. La catástrofe suscitó la furia de la población que se preguntaba por qué las operaciones de extracción del combustible no se habían iniciado en el momento en el que el barco se accidentó. Y fue ahí cuando muchos optaron por construir barreras con cabello para tratar de contener el avance de la mancha negra. Pero me parece que eso es muy curioso, eso me parece muy absurdo, porque realmente la gente de la isla no tendría por qué estar en eso. O sea, la empresa es la que tendría que meterse a fondo y la empresa es la que tenía que movilizar todos los recursos necesarios, no solamente para contener ese derrame, sino para indemnizar luego y para restaurar ese ecosistema. Pero esta no es la primera vez que se utiliza este recurso como una medida para atender la emergencia. ¿Por qué cabello y pelo animal? Porque estos tienen la capacidad de absorber de manera extraordinaria. De hecho, el cabello natural y los pelos de los animales son hidrofóbicos. No les gusta el agua, pero aman el aceite. Entonces, 1 kilo de cabello o de pelo natural de animal pueden absorber hasta 8 litros de aceite. Por un lado, yo creo que la falta de tecnología, ¿cierto? Y el pelo pues es un buen absorbente, ¿cierto? Entonces digamos que cualquier elemento que permita recoger, que permita absorber, pues digamos que puede ser adecuado. Ahora, ya digamos con tecnología y todo, pues hay otras fibras, ¿cierto? Fibras sintéticas seguramente. Para la industria petrolera hay protocolos que se deben seguir. Y atender rápidamente un eventual derrame sobre una fuente hídrica debe ser parte de la responsabilidad del ejercicio del transporte de hidrocarburos. Poner barreras que por un lado absorban el crudo y por otro lado impidan que él se vaya a
mover más allá de cierta zona, contenerlo en una cierta zona. Y luego llegar con un barco y bombear ese crudo con agua a unos tanques. Entonces, si vos te pones a mirar, eso vale mucha plata. Pero ¿cuáles son los efectos en el ecosistema? Es factible que parte se quede arriba en la superficie, pero parte empiece a precipitarse. Va a depender nuevamente del tipo de este agente. Quedándose en la parte superior, va a formar una capa que va a estar entre la atmósfera y la columna de agua. Esa capa entonces va a reducir varias cosas: la cantidad de luz que puede penetrar a la masa de agua y la cantidad de oxígeno. Habría un elemento adicional que es la toxicidad. Entonces, dependiendo del crudo, ¿cierto? La mayoría tienen unos hidrocarburos aromáticos que lo llaman policíclicos y son altamente tóxicos. La toxicidad entonces se va a ver en pues, la muerte directa a los organismos, o la limitación para alimentarse, o la limitación para reproducirse. Las consecuencias de los derrames de hidrocarburos pueden registrarse durante varios meses o incluso años. En 2010, por ejemplo, un derrame de petróleo liberó casi 5 millones de barriles de crudo durante 87 días. Y afectó seriamente ecosistemas, la economía de la zona del Golfo y provocó la muerte de miles de especies. Halliburton aceptó pagar $1.100 millones por la marea negra del Golfo de México de 2010. El mayor derrame costa fuera de la historia estadounidense, con millones de barriles de crudo vertidos en el Golfo de México. Un estudio medioambiental en 2015 reveló un fuerte aumento de la mortalidad en las poblaciones de delfines potencialmente relacionadas con esta marea negra. En 2019 se investigaba el origen del crudo que durante 2 meses se esparció por las costas del noreste de Brasil. Las informaciones apuntaron a un petrolero con pabellón griego que, según el Ministerio de Defensa, fue cargado en Venezuela y se dirigía a Sudáfrica. Hasta finales de octubre, las manchas aparecieron en 9 estados del noreste de ese país. Pero otra de las mayores tragedias ambientales ocurrió sobre las costas francesas a finales de los años 70, cuando un petrolero con pabellón de Liberia naufragó con 230.000 toneladas de petróleo y causó una incalculable afectación en los ecosistemas de la zona durante décadas. Tercero, ¿en qué va esta emergencia? El pasado viernes volvió a escaparse combustible de la embarcación encallada desde hace 3 semanas en la isla Mauricio, según indicaron las autoridades locales, quienes habían reconocido el miércoles que quedaron unas 100 toneladas de combustible en la embarcación. También hay una investigación para determinar por qué el navío que cubría la ruta entre China y Brasil se encontraba tan cerca de las costas de Isla Mauricio. El capitán, de nacionalidad india, y los miembros de la tripulación han sido interrogados por la policía. Toda la ecología marina fue afectada por el crudo pesado derramado por el barco. Estamos muy afectados por este problema. Es muy triste para nosotros, nuestro trabajo, los pescadores, los barcos. No hay trabajo, se terminó para todos. La empresa japonesa propietaria del navío publicó el lunes un comunicado en el que presentaba sus disculpas al pueblo de Mauricio y se comprometió a hacer lo máximo que pudiera hacer para proteger el medio ambiente y atenuar los efectos de la contaminación. Sin embargo, este domingo, tras más de 3 semanas desde que se produjo la emergencia, las autoridades informaron que el barco petrolero se partió en 2. Aún había unas 90 toneladas de combustible a bordo. Y aún hoy muchos se preguntan cuáles serán los impactos a largo plazo en los ecosistemas de estas aguas cristalinas. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que veas más videos.